Unidad 9, disponibilidades y créditos. 9.1. Disponibilidades. 9.1.1 Definición del rubro. Características. La RT9 define al rubro, allí llamado caja y bancos, como el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Características. Liquidez inmediata, es el rubro más líquido del patrimonio. Certeza, representan el dinero que tiene un valor cierto. Efectividad, poder cancelatorio, medio de pago. El poder cancelatorio se refiere a que puede ser utilizado como medio pago para cancelar deudas o efectuar pagos al momento de la operación. La liquidez se refiere a que ese uso puede ser inmediato y que tiene irrestricta posibilidad de ser utilizado. 9.1.2. Criterios de evaluación en los distintos momentos de la vida de una organización. Las partidas pertenecientes a este rubro están autovaluadas, al ser la unidad de medida en la que están expresados los EECC, por lo que no es necesario reexpresar, excepto por la moneda extranjera. Al ser rubros monetarios, es decir que están expuestos a la inflación, produce RECPAM negativos. Se exponen a su valor nominal. Componentes del rubro. Efectivo, se refiere a la moneda de curso legal del país, pesos en Argentina, o extranjera. La moneda extranjera debe evaluarse dependiendo del destino que se le va a asignar. Si el destino es convertirlo a moneda nacional, se debe evaluar al tipo comprador, VNR, en cambio si se desea utilizarla para cancelar una operación en esa moneda, se la evalúa al tipo vendedor, costo de reposición. Cuentas corrientes bancarias, es el dinero depositado en cuentas corrientes en los bancos tanto en moneda de curso legal o extranjera. Sus saldos surgirán luego de realizar la conciliación bancaria. Cuentas de caja de ahorros, similar a las anteriores, con la diferencia que dependiendo del tipo de cuenta puede tener mayor o menos liquidez. Valores a depositar, representa los cheques recibidos de clientes y que aún no fueron depositados en las entidades bancarias correspondientes. No se incluyen los cheques de pago diferido, ya que se los considera créditos. Fondos fijos, son sumas de dinero que provienen de retiros precios de cuentas bancarias para atender pagos de gastos menores en efectivo. Son repuestos periódicamente. Caja chica, similar al anterior, con la diferencia que su reposición no está dispuesta por fechas o montos, sino que es una simple separación de dinero de la caja general para afrontar pagos menores. Valores al cobro, son cheques depositados en los bancos que aún no fueron acreditados. 9.2. Créditos. 9.2.1. Definición del rubro. Características. Tratamiento de las partidas que lo integran en los distintos modelos contables. Según la RAE, crédito es el derecho que tiene uno de recibir de otro una cosa, por lo general, dinero. La RT9 define al rubro como los derechos que el ente posee contra terceros para recibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. También dispone que deben segregarse los créditos originados en la operatoria habitual del ente y los que no son originados por ella. Características. Debe originarse en hecho anterior. Ser susceptible de medición objetiva. Generalmente son partidas monetarias, excepto aquellas que tengan cláusulas de indexación o se encuentren expresadas en moneda extranjera. Por lo tanto quedan autoajustadas y no se las debe reexpresar. Generan RECPAM. Los derechos deben estar instrumentados por la empresa que los considera activos a través de la documentación respaldatoria. Debe tener una fecha de exigibilidad que sea determinada o determinable, o supeditada a la concreción de cierto hecho. Los créditos se separan en corrientes y no corrientes. Se destaca, que los anticipos dados a terceros por la recepción de bienes deben figurar dentro de los rubros específicos a los que pertenezcan los bienes que se recibirán. 9.2.2. Créditos por ventas, valuación en los distintos momentos en la vida de la organización. 9.2.2.1. Valuación contable inicial, incorporación y sus causas. En el inventario inicial, los créditos son derechos a favor de un constituyente y que éste los aporta a la empresa. La verificación y evaluación de dichos créditos responde a establecer su autenticidad y su efectiva cobrabilidad. Para su valuación, hay que tener la tasa de interés que devengan. Hay que distinguir dos factores respecto a esto. La renta que devenguen los créditos transferidos. La renta normal de plaza, esto es,
la tasa de interés que se paga en el mercado de capitales para conseguirlos. Hay que recalcar que la empresa va a tener que recurrir a este mercado indudablemente para solucionar la falta de liquidez del crédito aportado. Si la tasa de plaza es mayor a la que devenga el crédito, la diferencia de rentabilidad se imputa como un menor aporte del socio. Si, por el contrario, la tasa de plaza fuera menor al rendimiento del crédito, entonces se cuenta como un mayor aporte del socio. Si el interés de plaza no es verificable fácilmente, puede utilizarse una tasa representativa del mercado. Otro problema de la incorporación de créditos al inventario inicial es la cobrabilidad de los mismos. En estos casos deben analizarse separadamente cada crédito aportado por el socio y determinar si se los acepta o no. En caso de que haya alguna probabilidad de incobrabilidad, se puede realizar una previsión que será descontada del aporte que se reconoce al socio. En definitiva, la evaluación de un crédito aportado por un socio en el inventario inicial será igual al valor nominal del crédito o el valor nominal actualizado a la fecha del aporte, en caso de ser en moneda extranjera. Y, los intereses devengados a la fecha del aporte. Y, la diferencia de rentabilidad entre la tasa de interés que devenga el crédito y la de plaza. Las probables incobrabilidades. Emoticono cara sonriente, al aporte reconocido al socio. Si el crédito no devenga interés, debería determinarse su valor corriente, o valor actual, para segregar los intereses implícitos. Para ello se aplica la siguiente fórmula. Va igual a bien, 1 más i, n. 92.2.2. Valuación periódica de los créditos, aspectos a considerar. Partidas regularizadoras. Habitualmente se decía que las cuentas por cobrar son en general un rubro monetario, autovaluado, es decir, expuesto a la inflación, que produce un resultado por exposición a la inflación negativo. Pero en realidad lo que se debe hacer es previamente determinar si las cuentas por cobrar devengan intereses por la financiación y en cuyo caso deberá confrontarse esta tasa de interés con la de la inflación del periodo para determinar por diferencia si hubo interés positivo o negativo, interés real. La problemática del rubro es realizar el adecuado devengamiento de los intereses de cada periodo, en cualquiera de las modalidades que los mismos se puedan presentar. Costo financiero incluido dentro del saldo de la cuenta por cobrar. Este importe representa un valor de futuro, al cual se le deberá segregar los componentes financieros implícitos e imputarlos a intereses negativos adelantados, la que se irá devengando con el transcurso del tiempo, y mientras tenga saldo operará como una partida de ajuste a la evaluación de las cuentas por cobrar a las cuales regularizan. Cuenta por cobrar sin contener el costo financiero, habrá que devengar los intereses que correspondan al periodo incrementando el importe de la cuenta por cobrar con crédito a resultados. Valuación al cierre del ejercicio. Los créditos se evalúan teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la operación, agregando o deduciendo los resultados financieros devengados al cierre, fecha en que se practica la medición, pero según las tasas vigentes al cierre, de modo de obtener su valor actual descontado. Si la cuenta por cobrar no tiene pactado ningún ajuste, solo se devengarán los intereses que correspondan al cierre del ejercicio. Si por las condiciones de la operación, se pactó alguna cláusula de ajuste o actualización, se deberá actualizar la cuenta por cobrar, y recién calcular el monto de los intereses devengados sobre el valor previamente actualizado. Aspectos particulares a considerar en el rubro. Los créditos nunca deben valuarse por encima de su valor de recupero, valor esperado de cobro, el que debería coincidir con su valor corriente a la fecha de la medición. Los créditos al cierre se evalúan al valor actual estimado de los futuros ingresos de fondos que su cobranza generará al ente. Tasa vigente. La parte dificultosa radica en determinar cuál es la tasa vigente a utilizar. En términos generales debe usar una tasa representativa para la empresa en cuestión. Es decir, que no se empleará una tasa única cualquiera sea la empresa. Caso contrario nos encontraríamos ante la incongruencia de tener que reconocer resultados instantáneos en el momento inicial, si existiere diferencias entre la tasa convenida y la considerada vigente en esa oportunidad. Estar vigente al cierre del periodo o del momento en que se practica la medición. Debe ser razonable y estable para las condiciones del mercado en ese momento. Ello supone que no debe ser producto de fluctuaciones temporales o coyunturales en el mercado financiero. Esto estaría dado por una variación significativa de corta duración, tras la cual se restablece la tasa anterior o una similar. Valuación en el inventario de liquidación.
Existen dos posturas acerca de los criterios de evaluación que se utilizan para evaluar las cuentas por cobrar para una empresa en liquidación. Postura 1. Hay quienes consideran que deben evaluarse con el criterio de balance de fin de ejercicio. Es decir, efectuando el análisis de todas las cuentas por cobrar, devengando los intereses a la fecha de la evaluación y analizando su cobrabilidad real. Postura 2. Otra corriente doctrinaria considera que en una situación de liquidación de la empresa hay un cambio de circunstancia, no está operando normalmente, dentro de las cuales se desenvuelve la empresa, y la situación de liquidación de la empresa puede determinar que el recupero de los créditos resulte sensiblemente menor. El criterio de valoración de los créditos se atendrá a su VNR derivado de un análisis más estricto, dentro del cual incidirá la posibilidad de la empresa de iniciar o no ejecuciones judiciales ante la mora de los mismos. El primer caso puede resultar de aplicación, y es recomendable, cuando el ente, pese a estar transitando el proceso liquidatorio, esté desordenado e incluso se continúa desarrollando la actividad social. Es decir, que se irán cobrando las cuentas conforme vaya operando su vencimiento y según las condiciones pactadas. La segunda postura es de aplicación cuando la liquidación de la empresa se efectuará en un plazo razonablemente corto, en forma urgente, donde se prioriza el rápido ingreso de fondos antes que esperar su vencimiento. Hay que considerar que en una situación de liquidación existen créditos que no son recuperables o lo son de muy dudosa recuperación. Entre ellos, saldos técnicos de IVA, saldos de impuesto a las ganancias anteriores, reintegros pendientes de salarios familiares abonados, etc. Por ello, en una situación de liquidación empresaria y en relación a las cuentas a cobrar en particular, se debe proceder a analizar la realidad económica y las reales posibilidades de cobrabilidad de las cuentas por cobrar para su evaluación. También debemos distinguir en qué evaluación estamos, diferenciando. Evaluación de cuentas por cobrar para el balance de inicio de la liquidación, el cual debe ser confeccionado por los liquidadores dentro de los 30 días de iniciado el proceso. Para el balance de fin de ejercicio de una empresa en liquidación, que es cuando la liquidación se prolonga en el tiempo. Balance final de la liquidación. El criterio de evaluación de las cuentas por cobrar será un estricto VNR, por cuanto lo más probable es que el mismo deba transferirse a algún socio como parte de pago del remanente liquidatorio. 9.2.2.3. Consideración del riesgo de incobrabilidad. Resulta necesario establecer las presuntas incobrabilidades, de modo de mostrar las cuentas por cobrar, y los resultados, a sus valores probables de realización. Imputar a los resultados del ejercicio las incobrabilidades que presuntamente se producirán, es imprescindible para obtener los resultados netos o líquidos, y lograr la correlación ingresos-gastos de cada ejercicio, lo que implica la obtención del resultado final. 9.2.2.3.1. Formas de establecer presuntas incobrabilidades. La forma de establecer las presuntas incobrabilidades y su cuantificación, utilizará diferentes caminos y herramientas en función de cada circunstancia. Analizando cada oportunidad tenemos. Análisis de la cobrabilidad en el momento inicial, corresponde distinguir la causa de incorporación del crédito. Cuentas por cobrar recibidas por aportes de socios, conjuntamente con la verificación de la autenticidad de los créditos recibidos por aporte y que se hace conforme la documentación respaldatoria de transferencia de derechos respaldada por un informe del contador referido a la evaluación del inventario de aporte, corresponde efectuar un análisis de la cobrabilidad de los mismos. Para ello hay que detectar situaciones o aspectos que pudieran hacer peligrar dicha cobrabilidad, como por ejemplo, que se encuentren atrasados o en mora, que el deudor no exista o no se encuentre en la acuidad, que se encuentre concursado, que los documentos no se encuentren debidamente sellados, etc. El análisis de la posibilidad de cobro requiere un estudio individual de cada crédito recibido en aporte, que es una tarea que debería efectuar el contador certificante del inventario inicial de aporte en especie. En los casos de contratos de cesión de créditos es conveniente que exista un dictamen jurídico sobre su corrección de modo que la sociedad acredite su propiedad y pueda exigir su cobro. Además, es probable que este contrato se instrumente por escritura pública y se debe notificar a los deudores que es a la sociedad a quien deben abonar. Esta notificación es imprescindible para asegurar su cobrabilidad. Cuentas por cobrar originadas en operaciones del ente. El análisis se debe efectuar antes del otorgamiento del crédito y también en forma individual. Los elementos que se analizan son diversos y su intensidad depende en gran medida de si el crédito cuenta o no con garantía, y si existiera se tendrán en cuenta sus características, también la magnitud del crédito y las características del cliente,
situación patrimonial del cliente, flujo de fondos, volumen mensual de ventas, si trabaja con bancos, si tiene antecedentes de ser deudor moroso, etc. Análisis de la cobrabilidad en las valuaciones periódicas, se utilizarán procedimientos, entre los que distinguimos. Arqueos, es el procedimiento que se aplica para verificar la existencia y corrección de documentos a cobrar, prendas, hipotecas, cheques de pago diferidos, contratos de cesión de créditos. A través del mismo se efectúa el recuento de los elementos tangibles que representan estos créditos, debiendo verificar su adecuación, vigencia y sellado. Circularizaciones a clientes, se trabaja con el listado de clientes de la empresa y sus saldos. Generalmente esta tarea la efectúa el auditor de ECC al cierre del ejercicio. La circularización consiste en el envío de un comunicado por parte de la empresa a cada uno de sus clientes, informándoles sus saldos y solicitándoles que lo confirmen o certifiquen. De la cantidad de respuestas depende el éxito de la circularización. Con los datos obtenidos se ajustarán las diferencias que hubiere dando origen a registraciones solo cuando se deban por errores u omisiones. También con frecuencia, los clientes envían un resumen de cuenta, el cual se utiliza para la conciliación de las partidas y sirve para determinar la cobrabilidad de la cuenta. Informes de los asesores legales sobre las cobranzas en sede judicial o extrajudicial, consiste en solicitar a los abogados un informe donde expongan detalladamente la situación real de la gestión de cobro a la fecha de cierre de ejercicio, individualizando los deudores, el estado en que se encuentran las actuaciones, probabilidad de cobro, montos, etc. Informes producidos por el sector cobranzas. En ellos se determinan clientes que pagan con evidente retraso sus obligaciones. Generalmente es un listado donde se detalla clientes en situación normal, sin atraso. Clientes atrasados, pero la tendencia del cliente no lo clasifica como de cobrabilidad comprometida. Es decir, exhiben un atraso que se enmarca dentro de lo habitual. Clientes morosos agrupados por la antigüedad de la deuda. Se debe notificar también si existe reclamo de pago o no. Deudores a los cuales la empresa encargó su cobranza extrajudicial a terceros al ente. Deudores a los cuales la empresa inició demanda judicial de cobro a la fecha de cierre. Otros elementos habituales del análisis del sector serán, situación patrimonial del cliente, flujo de fondos, volumen mensual de ventas, si trabaja con bancos, si tiene mora continuada en el pago a pesar de reclamos, etc. Las cuentas por cobrar deben ser sometidas al proceso de determinación de las reales posibilidades de cobro. En ciertos casos no solo hay dudas sobre su cobrabilidad, sino que se manifiestan objetivamente como incobrables, debiendo registrarse tal situación. Lo ideal sería que la verificación de la cobrabilidad de las cuentas sea integral, es decir, sobre todas las partidas del rubro. No obstante, por razones de economía y de la relación costo-eficiencia de la información, con frecuencia se efectúa sobre una porción del universo de cuentas por cobrar, las de mayor significatividad o importancia o cuantía. Pero siempre se efectúa sobre los distintos componentes del rubro. Deudores en cuenta corriente. Documentos a cobrar. Documentos a cobrar vencidos impagos, será necesario constatar si se hizo el protesto en el plazo que corresponda. Cheques de pago diferido, verificar que los mismos no se encuentren vencidos. Deudores morosos, hay que determinar la existencia de reclamos de cobro por diversas vías. Deudores en gestión judicial o extrajudicial. Recuperos de salario familiar pendientes de recepción, habrá que verificar para su existencia la presentación de las DDJJ reclamando su devolución. Cheques rechazados en cartera, no habiéndose iniciado aún acción judicial, habrá que verificar que el cheque haya sido presentado en tiempo y que conste el sello del rechazo del banco. Anticipos entregados a los empleados. Con todos los elementos se efectuará la estimación de la incobrabilidad en base a la experiencia de la empresa, que se traducirá en realizar relaciones. Las bases de cálculo habituales se basan en la experiencia empresarial y resultan de correlacionar las incobrabilidades producidas a lo largo de varios ejercicios con algún parámetro, que se considere representativo para esa empresa. Los parámetros habituales son: porcentaje vinculando las ventas a crédito del ejercicio con relación a las incobrabilidades reales. Relacionamos en cada año el total de ventas a créditos con las incobrabilidades efectivamente producidas, por ejemplo, en los últimos 4 años. Obtenemos así un porcentaje basado en hechos anteriores a aplicar en el ejercicio presente. Porcentaje vinculando los total de ventas del ejercicio, con relación a las incobrabilidades reales.
Porcentaje vinculando los saldos a cobrar al cierre del ejercicio en relación con las incobrabilidades realmente producidas. Análisis específico de cada saldo. Es lo más recomendable, pero es más costoso, por lo que no se acostumbra a su uso. Costo-eficiencia. En base a la antigüedad de la deuda. En estos casos se suelen confeccionar agrupaciones en función de la antigüedad de la deuda, y se utiliza distintos porcentual conforme su antigüedad, al considerar que cuanto mayor sea el plazo de mora, disminuyen las posibilidades de cobro. En función de las garantías que respaldan las cuentas por cobrar. Hay situaciones en que aun registrando atraso, la cuenta por cobrar si tiene garantía suficiente no se la previsiona porque el riesgo de incobrabilidad se encuentra cubierto. La limitación o crítica que se le hacen a los tres primeros casos radica en que lo ocurrido en el pasado no necesariamente debe ocurrir en el futuro. Para minimizar esta crítica, el índice de incobrabilidad determinado en base a la experiencia de periodos anteriores podría tomar en consideración otros elementos, como ser, la situación en el contexto económico en ese momento, recesión o expansión de la economía, la situación de la actividad que desarrolla el ente en el momento de la medición. Por ejemplo, en el Chaco el fracaso de la cosecha determina un mayor índice de mora en los casos de clientes cuyos ingresos dependan de esa actividad. De esta manera se obtiene un índice de incobrabilidad basado en hechos del pasado, pero considerando el presente y la proyección futura. Además podría complementarse con un análisis individual de los saldos más significativos, los que serían previsionados o no conforme a su situación particular. Debemos tener en cuenta que para afectar los resultados del ejercicio con la incidencia de incobrabilidades a producirse en el futuro, requiere que a la fecha de cierre ya existan indicios de esa incobrabilidad, o por lo menos un deterioro de la posibilidad de cobro de la cuenta. Ese sería el hecho sustancial que respaldaría el devengamiento del quebranto estimado por incobrabilidades. Determinada la cuantía de la supuesta incobrabilidad, debemos registrar la misma. Análisis de la cobrabilidad en el inventario de liquidación. Se efectuará el análisis con el objeto de determinar el VNR en el corto plazo. Con frecuencia se suele optar por efectuar una quita de lo adeudado con la intención de anticipar y asegurar el cobro. 9.2.2.3.2. Efectos contables del uso de la previsión. En relación a las incobrabilidades por ventas producidas en un ejercicio, el ente puede optar por dos criterios. En forma directa, imputar directamente las cuentas por cobrar y como gastos del ejercicio las incobrabilidades en el momento en que las mismas se producen o exteriorizan, sin considerar si las ventas que generan dichas incobrabilidades son del ejercicio o de ejercicios anteriores. En forma indirecta, utilizando cuentas regularizadoras de activo, como contrapartida de ajuste a la evaluación de las cuentas por cobrar. Se constituye al cierre de cada ejercicio una previsión para incobrables en función de las incobrabilidades que se estiman se van a producir. Resulta de uso frecuente, representa una contingencia y los resultados del ejercicio se ven incididos por los gastos por presuntas incobrabilidades de ventas imputables al mismo. Las incobrabilidades de créditos originados en ventas imputables al ejercicio que se cierra tienen el siguiente tratamiento. No corresponde el uso de la previsión para incobrables, aunque se la tenga constituida, porque el hecho sustancial que genera la pérdida por incobrabilidad es la venta producida en el ejercicio presente. Imputarse como gasto del periodo, directamente al estado de resultados. Se utilizará la cuenta deudores incobrables. Estas incobrabilidades, en general, son consideradas gastos de características financieras. Pero también hay quienes opinan que son gastos de comercialización porque son vinculados inicialmente a la operación de ventas, o más bien a la política de ventas. 9.2.3. Otros créditos, tratamientos de anticipos a proveedores, impuestos, honorarios a administradores, saldos pendientes de integración y otros. Tratamiento de anticipo a proveedores. Los anticipos a proveedores para la compra de materias primas o mercaderías según la RT9 se exponen formando parte del rubro bienes de cambio. Esto se debe a que tales partidas no son recuperables en dinero y que pasarán a ser inventarios a medida que se reciban los respectivos bienes. Tratamiento de anticipos de impuestos y honorarios a administradores, corresponden al rubro otros créditos, y se caracterizan por no ser recuperables en dinero, sino que se van a ir compensando con futuras erogaciones del ente hacia el fisco o hacia los administradores. 9.2.4. Créditos en moneda extranjera. Representará un derecho a cobrar una suma de dinero que, en caso de estar representado por divisas, deberá ser convertido en moneda de curso legal del país,
utilizando el tipo de cambio comprador además de ajustarse por inflación. A partir de entonces y al cierre de cada periodo, mientras esté pendiente de cobro el crédito, la diferencia entre la cotización al inicio y aquella vigente al cierre del nuevo periodo debería ser considerada resultado financiero, segregando entre el RECPAM y el resultado por tenencia. 9.2.5. Determinación del valor límite de las partidas. Atendiendo al destino más probable de este rubro, según teoría contable el valor límite estará dado por el VNR. Según normativa vigente el valor límite será el valor recuperable, mayor entre VNR y VUE.